A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal a Carlos Gutiérrez Citas, profesor de Teoría Económica e investigador de Economía Industrial de la Universidad Miguel Hernández. Lo primero, profesor, bienvenido. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y a su disposición para lo que pueda preguntar de interesante. Bueno, lo interesante son las respuestas, no tanto las preguntas, ¿verdad? ¿Cuánto ha hablado del apagón en esta semana? ¿Cuánto ha hablado? ¿Mucho? Pues la verdad es que bastante más de lo que yo pensaba, pero ha sido muy enriquecedor porque uno siempre cuando intercambias la opinión con ingenieros, con otros economistas, pues se aprende mucho. Claro, yo preparando la entrevista me preguntaba si realmente los españoles, los ciudadanos, hemos calibrado en su medida real lo que ocurrió el lunes pasado, en un doble sentido, es decir, el coste para las empresas y en el otro es si el sistema eléctrico actual español es o no el adecuado. Eh, Son dos preguntas muy relevantes. Coste para las eléctricas. Seguramente ha habido un coste para las eléctricas, pero dado que durante mucho tiempo ya llevan ejerciendo, bueno, pues tienen un dominio del mercado, ya que es un oligopolio muy pequeñito, pero sobre todo yo creo que la pregunta más relevante es la segunda parte. ¿Realmente somos conscientes o estamos avisados de que el sistema puede fallar? El sistema eléctrico español, lejos de ser malo, es muy eficiente, pero hay una perturbación que lleva ya en los últimos 15, 20 años, pero sobre todo los últimos 10 años, sometido a muchas presiones porque la energía renovable está entrando en el sistema y la energía renovable, lejos de ser estable, es inestable, en el sentido de que no siempre hace viento, la energía fotovoltaica no siempre es continua, puede aparecer una nube de 20 segundos, un nubarrón, y aquellas placas que estaban produciendo al 80% de pronto están produciendo al 60%. Todo esto es muy importante porque la red eléctrica trabaja a una frecuencia determinada, que en el caso español son 50 hercios. Entonces necesita de centrales como por ejemplo la nuclear para estabilizar, para que el sistema tenga inercia y siempre esté en esa banda de 50 hercios. Claro, le estoy escuchando. Lo que ocurre es que a lo mejor la energía renovable de repente pega un chute de energía y el Un sistema subidón. no está preparado para recibirla. Más que el sistema no esté preparado, fíjate que aquí hay dos cosas. El sistema físico, que es la red y cómo se administra la red, pero antes hay el sistema administrativo, lo que se llama el despacho de electricidad, el dispatch, que tenemos la suerte de tener un operador del mercado que funciona bastante bien, que tiene el nodo portugués y el nodo español, que se llama OMIE, y además están los datos disponibles para cualquier ciudadano que los quiera visitar. Están los precios de la electricidad para cada día desde muchos años atrás. ¿Cuál es el problema de esta forma de mercado? Que de repente entra mucha energía renovable, que no es malo, pero entra incluso a precios negativos porque las empresas están dispuestas a pagar para meter energía en el sistema, dado que tienen poder de mercado y que el precio está muy por debajo de lo que les cuesta hacerla, aunque reduzcan un poquito esa ganancia, da lo mismo, son incluso capaces de pagar lo que se llaman precios negativos. ¿Qué ocurre? Que nunca había pasado, pero el otro día pasó, que los nodos, que es donde están las centrales de despacho, que pasan de muy alta tensión a media tensión y a baja tensión, de repente se encuentran con una ola muy grande, vamos a decirlo así para que la gente lo entienda, y esa ola puede echar abajo el sistema y de repente retiran del sistema. En este caso fueron casi 12 gigavatios. ¿Qué ocurre? Que cuando retiras del sistema semejante cantidad de electricidad tienes que tener otra electricidad, otras plantas para suplirla, que son casi siempre la hidroeléctrica, la nuclear y los intercambios que tenemos con Marruecos un poco, pero sobre todo con Francia. Y Francia ya llevaba bastantes horas diciendo que posiblemente iban a cerrar el intercambio de electricidad porque estaba habiendo muchos vaivenes. Esto que digo de la inercia. La inercia
no se estaba cumpliendo y la frecuencia estaba dejando de ser 50 hercios y Francia durante esos minutos había cortado los trasvases de electricidad. Las nucleares ese día estaban a bajo rendimiento, algunas estaban también paradas por cuestiones técnicas y lo que pasó fue que en 5 segundos, fueron en torno a 5 segundos, a las 12, entre las 12:33 y las 34, desaparecen casi 12 gigavatios y no había nada para suplirlo. Cero energético, lo que llamamos el blackout. Claro. Entonces, yo le estoy escuchando, ¿no? Y me van surgiendo preguntas. Una es, ¿esto puede volver a ocurrir? A ver, en este mundo en el que vivimos con incertidumbre, todo puede volver a ocurrir. Que pueda volver a ocurrir de la manera en que ocurrió, la probabilidad, y esto solamente es mi opinión, es muy baja. ¿Por qué? Porque se dieron un cúmulo de cosas. Esto es como cuando se cae un avión. Un avión es un medio de transporte y unas máquinas muy perfectas y no se caen aviones, afortunadamente, ni todos los días, ni todos los meses y a veces ni en un año. Con los networks, con las redes de electricidad, ocurre algo semejante. Y cuando ocurre una cosa de estas, y por eso he puesto el ejemplo de los aviones, aprendemos mucho. Cuando digo aprendemos, quiero decir aprenden. Las empresas aprenden mucho, fallos que tenían los resuelven, el operador del mercado aprende mucho y también fallos que había los resuelve y además aprendemos una lección, que es lo más importante. La red eléctrica española, pese a no ser mala, tiene que dar un paso hacia adelante, porque cada vez hay más energía que va y viene, la frecuencia puede variar por las renovables han venido para quedarse y lo que tienen que aprender es que, y eso es lo que se está investigando en un concepto, en el concepto de inercia. La inercia, y lo digo, me has preguntado, ¿puede volver a ocurrir? Puede volver a ocurrir, sí, pero la probabilidad es pequeña porque además se están implementando nuevas tecnologías. Por ejemplo, una de ellas, que ya llevan años detrás de ella, es poner volantes de inercia. Un volante de inercia es algo que pesa mucho, que hace que cuando una fuente de generación está generando, haga que si durante un momento deja de generar, estos volantes de inercia hacen que la energía siga fluyendo y, por ejemplo, cuando hablo de esos 50 hercios, la frecuencia se mantenga dentro de las bandas. Esto lo están llevando a cabo, por ejemplo, con la fotovoltaica, porque el ejemplo que he puesto antes, viene un nubarrón y durante 20 segundos dejas de producir. Si tuviésemos unos capacitadores, unas baterías que no fueran de largo plazo, solamente unas baterías que son semi-instantáneas, que te guardan la electricidad que sobra y que no ha entrado en el sistema y que con volantes de inercia te lo vuelve a meter en el sistema, estas cosas se minimizan mucho, que puedan volver a ocurrir. Claro, digamos que el sistema tiene que tener siempre sangre, siempre electricidad para que no se venga abajo. Siempre eléctrico. Claro, Efectivamente, porque la electricidad es algo instantáneo. y usted apuntaba a las baterías. Tengo entendido que España, en lo que es el almacenamiento de electricidad, es prácticamente nula. Es decir, una de las soluciones pasa por los parques de baterías. Claro, es una de las soluciones. Aquí el problema, como siempre, es un problema financiero. Las grandes empresas, sobre todo aquellas que son punteras en energía renovable, puedo citar, por ejemplo, Iberdrola. ¿Cuál es el incentivo que tienen a invertir en baterías que hoy por hoy, aunque la tecnología va muy deprisa, es algo muy costoso? Es algo que no se sabe muy bien cuál va a ser su vida útil y además es algo que se está poniendo últimamente el foco en que cuando una batería deja de ser útil puede contaminar ex post, es decir, una vez superada su vida útil, bastante, pero la realidad es que ocurren dos cosas. Primero, las empresas, y ahora voy a hablar un poco más como economista, las empresas están muy renuentes a renunciar a ese poder de mercado que tienen. Y ese poder de mercado podía bajar mucho si parte de los consumidores nos convertimos en productores, es decir, todos esos consumidores finales que están poniendo en sus tejados o pequeñas comunidades de vecinos que ponen en sus tejados
energía fotovoltaica. Nos tenemos que acostumbrar, y sobre todo las empresas que producen como un sistema centralizado, que cada vez más vamos a un sistema mixto en el que va a haber gente parcialmente en el sistema, gente que va a estar fuera del sistema, es decir, que van a tener sus propias baterías, pero las empresas que producen centralizadamente van a tener que invertir en baterías y en sistemas no solamente de producción instantánea como las renovables, sino para guardar esa producción y poder transportarla a otras partes del día, porque uno de los problemas que tenemos es que la energía renovable es intermitente y variable. Y la variabilidad es, por ejemplo, que cuando cae la noche las fotovoltaicas dejan de producir y todas esas centrales que tenemos en stand-by preparadas para entrar, que son las térmicas, como por ejemplo ciclo combinado o aquellas que son de combustible fósil puro, hay que remunerarlas durante todo el día porque ante una caída del sistema tienen que entrar. Y entonces esto es muy costoso para el sistema y hace que los precios de la electricidad, aun siendo el precio de la renovable cero, como ocurre durante muchas horas del día en España, el precio está bien arriba de cero, porque a estas plantas fósiles hay que remunerarlas, como es lógico, porque están dentro del mercado y están produciendo y preparadas para entrar cuando les decimos que entren. Mire, decía usted la importancia de mantener la tensión dentro del sistema. Y se lo pregunto porque, no sé, es una pregunta doble. Lo primero, ¿nucleares tendrían que mantenerse sí o no para mantener esa tensión? Y segundo, lo que nos afecta, por ejemplo, a Asturias, ¿tiene sentido haber cerrado térmicas? Primera pregunta, ¿las nucleares son deseables? Son deseables. Primero porque una central nuclear, una vez arrancada, el coste de mantenerla es muy bajo. Una central nuclear tiene un poder de generación de energía eléctrica muy, muy grande y una cuestión que a mí me gustaría que los ciudadanos se planteasen. Usted como ciudadano, ¿qué prefiere? ¿Tener una central térmica a 20 kilómetros de su casa? Fijaos que digo 20 kilómetros, no 1 kilómetro o 2 kilómetros como muchos ciudadanos tienen que soportar, y estar respirando CO2, un ambiente insano día tras día, o prefiere usted tener una central nuclear a esos 20 kilómetros de su casa con mucha seguridad y que cada vez los residuos que produce son menores, se gestionan mejor y se pueden poner en sitios seguros? Mi opinión como ciudadano y como economista sería, bueno, yo prefiero la nuclear. Y esto hay que concienciar a la ciudadanía española de que muchos países como Francia tienen un porcentaje de nuclear muy grande y a lo que hay que ir es a tener un sistema estable de nucleares, no a cerrar nucleares. Es un problema muy grande que se cierren nucleares. Con lo cual, la respuesta a la primera pregunta es, las nucleares sí, bajo regímenes muy estrictos de seguridad, porque son muy eficientes y porque además generan mucho menos residuos que las térmicas. Esto enlaza con tu segunda pregunta. ¿Tiene sentido cerrar centrales térmicas? Tiene sentido siempre que el sistema lo pueda soportar, y el sistema lo puede soportar cuando tenemos un sistema que soporta los vaivenes de las energías renovables y cuando tenemos un sistema que hace que, por ejemplo, tenga más plantas nucleares que hagan que los vaivenes de la energía fotovoltaica, por ejemplo, se estabilicen en torno a la cantidad de energía que tiene que entrar y que es deseable que entre. Entonces, fíjate que el equilibrio en la energía eléctrica, en la generación de energía eléctrica, es un equilibrio que supone poner en consonancia muchas cosas. Mi opinión es que hay que cerrar centrales térmicas, pero siempre hay que tener alguna por motivo de precaución, pero que esa afirmación que yo hago de que siempre hay que tener alguna podrían ser las mínimas si tuviésemos un sistema de energía nuclear repartido por todo el territorio español que fuera eficiente y seguro. Y perdóneme, ya la última porque no tenemos mucho tiempo. Este apagón y sus consecuencias, ¿los ciudadanos lo vamos a notar en nuestro bolsillo?
Bueno, eso depende de qué van a hacer las eléctricas. Mi opinión es que si estamos pensando en que esto va a ser un agujero para el bolsillo en un periodo, en otro periodo, es decir, que esto va a hacer que suban los precios de la electricidad, es una pregunta muy abierta. Si hablamos en términos de generación de electricidad, los términos no han cambiado. El sol sigue luciendo, el aire sigue moviéndose, con lo cual genera viento. La cuestión es hacia dónde vamos. Las empresas eléctricas y la red eléctrica española que gestiona la red van a tener que hacer inversiones. La pregunta abierta es cómo van a financiarse esas inversiones y qué capacidad van a tener las empresas de transmitir al precio final a los consumidores esas inversiones que van a hacer, por una parte, en las plantas, y Red Eléctrica Española, que es una empresa estatal en un tanto por ciento muy elevado, cómo lo van a repercutir en el ciudadano. Así que es una es una pregunta abierta que no me atrevería a contestar de una forma tajante. Mi opinión es que dado que la energía, producirla en muchas horas es casi gratis, el coste para el bolsillo del ciudadano no debería ser demasiado elevado, pero eso va a depender mucho de cómo ejercen la posición de dominio las empresas que generan electricidad. Y ahí el gobierno, digo el Estado en abstracto, no me refiero ahora que esté en el poder un partido u otro, sino el Estado tiene una tarea ingente que es hacer una regulación que sea estable y que haga que el mercado funcione de una manera eficiente. Pues profesor Carlos Gutiérrez Cita, gracias por, si me lo permite, arrojarnos algo de luz sobre el tema del apagón, que es tan complicado para muchos de nosotros. Gracias. Vale, pues muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de compartir estos minutos y aprender entre todos un poquito más de cómo funciona el sistema eléctrico. Muchas gracias.